Buenos días y feliz Día del Señor. Vamos a prepararnos espiritualmente para poder participar todos juntos de la Cena del Señor en esta mañana. Y quisiera compartir con ustedes un pasaje muy lindo que está en el libro de Colosenses. Es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Te quiero contar que la palabra de Dios acá está enseñando, e inclusive te quiero proponer que después lo leas de manera completa todo el capítulo 2 del libro de Colosenses, pero acá la Biblia viene explicando del problema del pecado y cómo el pecado nos ha separado de Dios y nos ha arruinado la vida. Y lo que viene explicando la palabra de Dios es que a través de Jesucristo y de su obra en la cruz del Calvario es que nosotros hemos sido libertados del poder del pecado. De hecho tiene un título, ahí por el versículo 6, dice Libertad en Cristo. Y te lo quiero recomendar porque realmente es precioso este pasaje y me gustaría mucho que lo puedas leer después. Pero vamos a reparar en el versículo 13 y vamos a leer el 13 y el 14 para reflexionar un poquito y disfrutar de la Cena del Señor y de este momento en el que vamos a celebrar la victoria del Señor Jesucristo en la muerte, en la cruz y en su resurrección y en su pronta venida. Dice así el versículo 13, dice: ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Amén a la palabra de Dios. Me gusta muchísimo cómo lo plantea Pablo en este escrito, cómo a través de la cruz del Señor Jesucristo y otra vez la centralidad de nuestra fe en la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Cómo esa cruz del Calvario transformó nuestra vida definitivamente. Dice la palabra de Dios que el pecado es transgredir la ley de Dios. Es estar siendo contrarios a la ley de Dios. Y eso era lo que usted y yo éramos. Éramos personas que habíamos transgredido con nuestros pecados, con nuestros delitos, con nuestras bajezas, con nuestras oscuridades. Habíamos transgredido la ley de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo anuló en la cruz la deuda que teníamos con la ley. Eso que habíamos transgredido, el Señor Jesucristo lo anuló. Acá dice deuda, también se puede traducir como pagaré. Es como que estábamos en deuda por nuestros delitos, por nuestros pecados, y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario los clavó. Él con su cuerpo muerto, entregado en la cruz del Calvario, derramando su sangre, anuló esa acta. Pero yo quiero reparar solamente en dos o tres conceptos muy interesantes. Dice que nosotros estábamos muertos, definitivamente muertos. Discutíamos hace unos días con el pastor Esteban sobre este tema y lo maravilloso que es la salvación del Señor Jesucristo a nuestro favor, el milagro de la salvación en cada uno de nosotros. Estábamos muertos, pero dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo. Es decir, que el haber aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el haber abrazado la fe en el Señor Jesucristo, el ser parte del propósito de Dios, nos ha vivificado y nos dio vida en unión. Usted y yo estamos unidos al Señor Jesucristo y ese es el motivo principal por el cual estamos celebrando en esta mañana. Dice que Él nos dio vida al perdonarnos nuestros pecados y anular la deuda. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que usted y yo no tengamos que pagar el precio del pecado, las consecuencias del pecado. Finalmente nos liberta del poder del pecado, de la angustia del pecado, del dolor del pecado, de una manera extraordinaria. Dice que clavó en la cruz el acta que nos era contraria, el pagaré que nos era contrario. Eso que no podíamos pagar, el Señor Jesucristo lo pagó en la cruz definitivamente. Y esa es la alegría con la cual los hijos de Dios celebramos nuestra salvación. Y por eso es que hoy vamos a partir el pan, vamos a
beber del vino recordando al Señor Jesucristo, porque así como para nosotros esta salvación es gratuita, para el Señor ha sido carísima. Él ha tenido que poner su vida en rescate de cada uno de nosotros. Y por eso lo vamos a recordar, pero no lo vamos a recordar solamente muerto. Vamos a recordar que Él puso su vida por nosotros, vamos a recordar que Él derramó su sangre, que Él murió en la cruz del Calvario, pero también vamos a recordar que Él resucitó, porque la palabra del Señor nos invita a celebrar esta ceremonia, a celebrar la cena del Señor, anunciando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y su pronta venida. Es decir, que recordamos al Señor Jesucristo muriendo por nosotros, recordamos al Señor Jesucristo resucitando para darnos vida eterna y hacemos esta ceremonia anunciando su pronta venida, porque el Señor Jesucristo nos viene a buscar y estamos muy contentos por eso. Así que te voy a invitar a que, considerando este pasaje, considerando los efectos de la cruz a nuestro favor, podamos, con un corazón lleno de gratitud, en esta mañana celebrar la cena del Señor. Así que vamos a orar todos juntos para poder partir el pan y beber del vino en esta mañana. Querido Dios, que estás en el cielo, estamos muy, muy agradecidos por habernos libertado de los efectos de la muerte a través de los pecados. Gracias porque en la cruz del Señor Jesucristo vos clavaste, Señor, nuestra acta que nos era contrario, ese pagaré que no podíamos pagar, toda esa transgresión de tu ley, Señor, vos la dejaste clavada en la cruz y nos regalaste vida eterna. Gracias porque estábamos muertos y en unión con Cristo vos nos perdonaste todos nuestros pecados y nos diste vida e hiciste la paz con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta maravillosa manera de vivir que nos das en Cristo Jesús. Te queremos pedir que vos bendigas este pan, que bendigas este vino, símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo entregado a favor de cada uno de nosotros. Gracias porque el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Gracias porque el Señor Jesucristo resucitó para regalarnos vida eterna. Gracias porque el Señor Jesucristo hoy está en el cielo abogando por nosotros. Y gracias porque el Señor Jesucristo pronto nos viene a buscar. Te queremos mucho. Oramos muy agradecidos por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y feliz día del Señor.